Entonces vamos a ver hoy, quisiera pasarles únicamente los últimos ejemplos, así que déjenme buscarlos para que los podamos comentar y ya luego pasamos ahora sí a la que toca el día de hoy. Bueno, aquí los tengo. Veíamos que el último caso de acto fallido era cuando el futuro lo corrobora, ¿no? Es decir, que a veces hay actos fallidos que pasan, pero únicamente podemos saber de la interpretación a veces a futuro, ¿no? Porque el acto fallido en sí mismo pareciera que está anunciando algo. Y aquí menciona algunos casos, ¿no? Dice, una pareja de recién casados le ocurre lo siguiente. La mujer recién casada decide ir de compras con su hermana soltera, como en los viejos tiempos, mientras su marido había salido a hacer sus cosas. En la calle, ve al otro lado a un señor y dijo codeando a su hermana, mira, ahí va el señor L, olvidando que ese señor desde hace unas semanas era su marido. Su matrimonio posteriormente se sabe que terminó muy mal, ¿no? Entonces, este acto fallido, pues eran recién casados, salen las dos personas del matrimonio a la calle y ella lo ve a su esposo en la acera de enfrente y dice, ahí va el señor L, ¿no? Pero ya obviamente era su esposo, no su marido, y tuvo este acto fallido de olvido, ¿no? Ay, se me olvidó que es mi esposo. Pero después, posteriormente, este matrimonio termina mal, por lo cual este olvido pudiéramos interpretarlo como que aún la relación de matrimonio no estaba del todo interiorizada, quizás no era querida, quizás no era deseada, y esta situación estaba como que diciendo que en un futuro se iban a venir problemas, ¿no? Entonces supimos de la interpretación, pero por algo que pasó de manera posterior, ¿vale? Vamos a leer otro. Dice, una mujer el día anterior a su boda olvidó probarse el vestido y para desesperación de su modista, o sea, de quien hacía el vestido, se acordó casi al anochecer. Poco después se divorció de su marido, ¿no? Eh, Aquí hay algo importante que nos menciona igual la última conferencia de los actos fallidos, en donde dice que un olvido o el trastocar las cosas confundidos únicamente cuenta como acto fallido cuando se trata de algo importante o de algo muy fresco, ¿no? En este caso era algo importante porque era un matrimonio, ¿no? Iba a ser una boda y pues se lo olvidó y a la noche antes de que fuera la celebración se acordó, ¿no? Del vestido. Otro ejemplo que narra aquí, dice, Freud conoce mujeres que han perdido su anillo matrimonial en su viaje de bodas y que el curso del matrimonio otorgó sentido a esos actos fallidos, ¿no? Es decir, estos casos que Freud conocía, pues él sabía que posteriormente terminaban mal, ¿no? Y algo tan importante de manera simbólica, de manera social, eh, y más en aquellos tiempos era el anillo de matrimonio, ¿no? Y el perderlo, pues sí era algo que era impensable, ¿no? Porque es el anillo de matrimonio. Entonces, cuando pasaba esto, en algunos de los casos, pues terminaban mal, ¿no? Posteriormente. Dice, hay que tener en cuenta que aunque estas operaciones fallidas pudieran ser como augurios, o sea, señales de que algo viene, no todos los augurios aciertan, ¿no? O sea, no porque ocurra una situación así, vamos a interpretarlo como que es una predicción del futuro, sino que siempre hay que ver las cosas cuando ya ocurrieron para poder entender el sentido de la operación fallida. Listo. Pues bueno, esos fueron ahora sí que eh, los últimos ejemplos de actos fallidos que nos menciona Freud en la última conferencia. Y bueno, esos fueron la conferencia número 3. La conferencia que toca el día de hoy de revisar la conferencia número 4, donde ya es el cierre de este tema de los actos fallidos, ¿vale? Y en esta última conferencia Freud nos va a decir como que lo más importante del tema, ¿no? O sea, hemos visto en la primera conferencia, vimos la definición de acto fallido, los tipos de actos fallidos, las diferentes teorías que hay respecto a los actos fallidos, la teoría fisiológica de la atención, la refutación de estas teorías, y empezó Freud a dar como que las primeras pistas de que un acto fallido
tiene sentido, ¿no? Porque empezó a ver que tenían y se daban en cierto contexto, bajo ciertas circunstancias y tenían una lógica, ¿no? Ya en la segunda conferencia, Freud arranca diciendo que los actos fallidos tienen un sentido eh, y que tienen un objetivo, ¿no? O sea, tienen un origen y tienen un objetivo por el cual se quieren lograr, ¿vale? Y ya en esta segunda conferencia de la continuación, que es justamente donde vimos estos ejemplos, pues nos habla de todo esto, ¿no? De que tienen un sentido, los tipos de actos fallidos que hay, por ejemplo, cuando decimos algo contrario a lo que queríamos decir, cuando nos trastrabamos con palabras que no existen, cuando nos trastrabamos con palabras obscenas, cuando son de manera acumuladas y combinadas, es decir, que yo cometo un acto fallido, pero luego cometo otro y luego otro y luego otro, ¿no? Y para variar son de varios tipos. Primero se te olvida, luego lo pierdes, luego lo rompes, ¿no? Luego y ya luego se te olvida totalmente, ¿no? Entonces, esto pasa, ¿no? Y ahí hablaba de en la segunda conferencia, la pasada, antes de vacaciones, que en un acto fallido hay una instancia que es perturbada y una que es perturbadora, ¿no? Es decir, en un acto fallido nosotros tenemos el objetivo de decir y comunicar algo, pero eso que queremos decir y comunicar falla, ¿no? Se trastraba, viene el desliz, ¿vale? Entonces aquí la tendencia perturbadora causó que se perturbara lo que tú querías decir, ¿no? Hay algo que lo perturbó, hay un motivo por el cual se desfiguró, te trastrabaste, ¿no? Y esta perturbación se puede dar de dos formas, sustitución o desfiguración, ¿vale? Sustitución es cuando tú dices una palabra en vez de otra que querías decir, y desfiguración es cuando tú dices una palabra que no existe, ¿no? Eh, entonces, esas son las dos formas en las que te puedes trastrabar, por sustitución o desfiguración cuando hablamos en el desliz del habla, ¿vale? Y que hay una tendencia que es perturbada y una perturbadora, ¿ok? Vimos cuál es el lugar que ocupa en el psicoanálisis, los factores como la atención, la distracción, la fatiga. Freud en esta segunda conferencia de los actos fallidos ya nos explicó la técnica para poder analizarlos, nos habló de las resistencias que pueden ocurrir y nos habló de cómo se interpretan los olvidos de los nombres, olvido de los designios, perder, extraviar cosas y vimos ya al final los actos fallidos que son de corroboración por el futuro, ¿no? Entonces, eso fue como que la segunda conferencia donde nos explica de manera más teórica toda esta cuestión. Vimos que, por ejemplo, el olvido de un nombre significa que hay algo que probablemente tú tienes en contra de la persona que lleva este nombre, ¿no? Eh, y vimos ejemplos. El olvido de un designio, de un mandato, haz tal cosa y se te olvida hacerlo, vimos que la interpretación es que simplemente no lo querías hacer, ¿no? Vimos el ejemplo, ¿no? Este típico de la mamá de cuando yo llegue la casa tiene que estar limpia, llegas y la casa pues está sucia, se te olvidó, ¿no? La interpretación es que directamente no lo querías hacer por X o Y motivo, ¿no? Perder, extraviar cosas, vimos que igual de igual forma tiene que ver porque eso que perdiste o eso que extraviaste conecta con algo que tú no deseas, ¿vale? Y vimos las formas en las que esto puede ocurrir. Por ejemplo, el caso del lápiz, ¿no? Que había una persona que tenía un lápiz, que era un lápiz muy preciado por él, pero se le extravió, ¿no? Se le extravió, se le rompió, no me acuerdo, pero cuando vimos cuál era la interpretación, vimos que un día antes de que eso ocurriera, su tío le había marcado y le había dicho que dejara de ser una persona infantil, una persona fría, no sé qué más, y pues algo que le desagradó, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta persona que le dijo eso era el que le había regalado ese lápiz. Entonces, mediante el acto fallido con el lápiz de romperlo, de extraviarlo, no me acuerdo qué fue, estaba también de una manera u otra desconectándose de eso que le causaba displacer, ¿no? Que era lo que le dijo el tío el día pasado. Entonces, y ahorita vimos el de corroboración por el futuro, ¿no? Entonces,
Pues hasta ahorita eso es lo que nos ha dicho Freud, ¿no? Lo que son los actos fallidos, que hay una tendencia perturbada, una perturbadora, que tienen significado, cómo se interpretan, las teorías y por qué las teorías de la fisiología, de la atención y todo eso, pues no tienen validez, ¿vale? En esta última conferencia, la conferencia número 4, que ya es el cierre y la conclusión de este tema de los actos fallidos, yo lo pude dividir en 8 y ahorita si alguien tiene algo que comentar o algo que decir acerca de la lectura, lo puede hacer, pero yo la dividí en 8 y lo voy a decir para que más o menos tengamos un orden de cómo está estructurada esta conferencia. Primero habla de que los fenómenos psíquicos son resultados de fenómenos anímicos. Cuando dice fenómenos psíquicos, no se está refiriendo únicamente a los actos fallidos. Eh, Obviamente habla principalmente de ellos porque es el tema principal de esta conferencia, ¿no? Los actos fallidos. Pero eh, habla y lo dice de manera general, fenómenos psíquicos, ¿no? Sentimientos, emociones, estados de ánimo, síntomas que podamos tener, depresión, ansiedad, estrés, todo eso. Dice, los fenómenos psíquicos son resultado de fenómenos anímicos. Mediante el estudio de los actos fallidos, estamos viendo por qué, cuál es la relación entre los fenómenos anímicos y los fenómenos psíquicos, ¿vale? Los fenómenos anímicos, ahorita vamos a ver qué son, pero bueno. El segundo tema que habla es sobre, y aquí habla de manera más detallada acerca de las dos intenciones de un acto fallido, la instancia perturbada y la perturbadora, ¿no? Y explica de manera profunda lo que habla acerca de la instancia perturbadora, que se puede dar por una relación de contenido o se puede dar aunque no haya una relación de contenido entre la instancia perturbadora y la perturbada. Ya lo vamos a ver más a detalle. Habla como tercer punto sobre las intenciones de la acción perturbadora, ¿no? ¿Por qué se comete un desliz? ¿Por qué se produce un acto fallido? ¿No? Y aquí dice que puede ser por tres motivos. El primero, que la persona tiene este motivo claro, ¿no? Sabe por qué se trastrabó. El segundo, la persona no lo tiene muy en claro, pero la interpretación del analista le suena coherente, ¿no? La acepta, pero aún así le parece pues sorprendente, ¿no? Y la tercera forma por la cual se puede dar una intención de perturbar es que la persona lo rechaza, ¿no? O sea, la persona tiene un acto fallido, se le interpreta y rechaza la interpretación. Dice que eso no es suyo, que el significado del acto fallido no pertenece a la persona y se opone, ¿no? De manera fuerte a la interpretación. El cuarto punto habla sobre cuál es el funcionamiento del trastrabarse, ¿no? Ya de manera psicoanalítica, cómo Freud va a explicar un desliz, ¿no? Los actos fallidos, el trastrabamiento. Ya Freud en esta conferencia ya lo dice tal cual, ¿no? ¿Cuál es su hipótesis respecto a esto? Habla también acerca de que los actos fallidos tienen la expresión de algo, ya sea con un propósito directo o un propósito indirecto, que ya un poquito lo hablábamos en la conferencia pasada, la sesión pasada, y habla como punto número 7 acerca del principio de aversión a recordar displacer, ¿no? Y pone este principio con el ejemplo de los nombres, ¿vale? Que este de hecho es un principio del psicoanálisis, el principio de aversión a recordar cosas que generen displacer. Ese es un principio que habla el psicoanálisis como punto fundamental de la teoría, ya igual lo vamos a ver. Y el último punto que yo anoté aquí es que habla sobre el tipo de acto fallido que consiste en las pérdidas y los extravíos. Habla un poquito más a fondo respecto a estos y ya da el cierre respecto a estos tipos de actos fallidos y el trastocar las cosas confundido, ¿no? Entonces, yo dividí la conferencia número 4, última conferencia de los actos fallidos, en estos 8 puntos. Y bueno, yo aquí tengo mis anotaciones de todo lo que habla la conferencia de manera general. Pero bueno, aquí en el chat les puse las preguntas eh, que habíamos propuesto en la primera sesión donde nos pusimos de acuerdo.
y pues en base a ellas pueden participar, ¿vale? También decirles que la siguiente sesión, que viene la próxima semana, vamos a ver un capítulo de una serie llamada Historias de Diván, ¿vale? Vamos a ver en esta serie un capítulo en donde precisamente vamos a ver cómo esto de los actos fallidos se ven en la psicoterapia, ¿no? Cómo se ven en terapia, cómo se pueden interpretar en una terapia y de qué forma, ¿no? Aparecen en la terapia, ¿no? Y qué hacer ante un acto fallido. En esta serie, como les comentaba yo en la primera sesión, Historias de Diván se trata de que en cada capítulo el psicoanalista llamado Manuel, este, recibe casos, ¿no? Recibe casos y en cada capítulo recibe un nuevo caso y se ven a lo largo de los 20 y tantos minutos del capítulo el desarrollo del caso, ¿no? No pasa en una sesión completa, sino que va como que mostrando cachitos de varias sesiones, ¿no? Entonces, en este capítulo que vamos a ver la próxima semana, vamos a ver el caso de un hombre que llega a la psicoterapia por algunos problemas familiares. Y vamos a ver cómo un acto fallido ocurre en su vida, lo cuenta el analista, y cómo este acto fallido detona todo un cambio en la psicoterapia, ¿no? Pues ya lo vamos a estar viendo en la siguiente semana, no voy a hacer spoilers, pero bueno, ya lo estaremos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora sí, somos poquitos, somos cuatro, pero pues si alguien quiere comentar algo respecto de la lectura, con qué arrancar, lo que más le interesó, algo con lo que no esté de acuerdo y por qué, algo que quisiera resaltar, dudas, observaciones, preguntas, lo que sea, lo pueden comentar, ¿va? En caso de que pues no haya alguna participación o algo, pues les preguntaré si quieren que yo explique lo que habla la conferencia tal cual, eh, para que veamos, ¿vale? Mi intención es que acabemos esta conferencia hoy. Es la más larga, de hecho, esta es la última conferencia, pues la más larga de todas, porque es donde habla como que está el punto medular de todo el asunto, ¿no? Pero, pues si podemos acabarla hoy mismo, para ya después de que la siguiente semana veamos el capítulo y debatamos respecto a él, comenzamos después con el tema de la interpretación de los sueños, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo dejo el micrófono cerrado por si alguien quiere participar, puede tomar la palabra. Ah, hola, buenas tardes. Lo que pasa es que yo no estuve en la última sesión y, bueno, en general, después de la lectura y de ver la sesión ya grabada, todavía me queda como dudas en general sobre lo que es instancia perturbada y la instancia perturbadora, creo que así se dice. Entonces, si me lo pueden explicar porque no entendí esa parte. Instancia perturbadora y perturbada. Eh, Cuando nosotros nos equivocamos al hablar, que ese es el acto fallido como tal, nosotros queríamos decir algo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el caso de Nicolás Maduro, ¿no? Que es uno que ha salido constantemente en las sesiones. Nicolás Maduro estaba dando un discurso político y en una de las partes de su discurso, no sé si lo han visto, en una de las partes de su discurso hace alusión a una parábola, no una parábola, un milagro de la Biblia que está descrito en la Biblia sobre Jesús, ¿no? Jesús y la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, bueno, el contexto de esa historia de la Biblia es que, bueno, estaba Jesús, quería alimentar a un montón de gente, pero pues únicamente tenía 5 panes y 5 peces, ¿no? Entonces, el milagro que él hizo en esta historia bíblica es que él pudo multiplicar los 5 panes y los 5 peces para poder alimentar a la multitud. Bueno, entonces Nicolás Maduro, haciendo alusión a esta historia bíblica, en su discurso político lo metió, ¿no? Entonces estaba hablando, aquí diciendo sus cosas, y él dijo en una parte, y así como Jesús multiplicó los panes y los penes, digo, y los peces, ¿no? Pues aquí el acto fallido fue penes, ¿no? La palabra que quiso decir realmente fue peces, ¿vale? Entonces aquí la instancia perturbada sería lo que él realmente quería decir, ¿no? Peces. Eso sería la instancia perturbada, lo que se perturbó, ¿vale? Y la instancia perturbadora fue el desliz como tal, lo que dijo, penes, ¿no?
Esa fue la instancia perturbadora que perturbó a lo que realmente quería decir, que es peces, ¿vale? Entonces, pero vemos que hay algo muy importante en todo esto, que cuando Freud habla de una instancia perturbadora, no únicamente dice que se trata de que pues te equivocaste, ¿no? O sea, que lo que tú dijiste en el acto fallido, en este caso, por ejemplo, la palabra pene, no vino así como de la nada, ¿no? No se produjo así como si nada, sino que tiene un motivo, tiene una razón del por qué se produjo. Y es que detrás de este trastrabarse hay una intención que está oculta, ¿no? Que se quiso expresar, ¿vale? Eh, en este caso, Freud nos habla de que cuando ocurren este tipo de actos fallidos, cuando te equivocas y no hay una relación de contenido, o sea, por ejemplo, pene y peces no tienen nada que ver en contenido, dice que aquí cuando ocurren este tipo de actos fallidos se trata de un nexo, o sea, el nexo es más por el sonido, ¿no? Por la similitud en sonidos, pene y peces, ¿vale? Este, entonces, dice Freud que cuando esto ocurre, este tipo de actos fallidos ocurren, es porque la persona pensó en esa palabra poco antes de que ocurriese el acto fallido, ¿no? Es decir, Nicolás Maduro, antes de cometer este desliz, estaba pensando en algo relacionado a penes, ¿no? Que no sé, ya será cosa de él. Pero de que estuvo antes en él, estuvo. En el discurso, pues se vino a aflorar, ¿no? De lo que él estaba pensando anteriormente. Únicamente él sabrá por qué lo pensó y bajo qué contexto y el por qué lo pensó así, ¿no? Pero de eso se trata prácticamente, ¿no? Cuando cometemos un acto fallido, la instancia perturbada, lo perturbado es lo que se tenía intención de decir y la perturbadora es lo que vino a sustituir a aquello que se quería decir, ¿no? En este ejemplo de los panes y los penes, lo perturbado fue la palabra peces, que era lo que realmente se quería decir, y la perturbadora fue la palabra penes, ¿no? Que es lo que pues está detrás de, ¿no? Escondiendo un significado. Entonces, eso es como que la diferencia entre instancia perturbadora y perturbada. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ujú. Listo. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Bueno, continuamos entonces. Eh, Vuelvo a poner las preguntas. A ver si las tengo aquí. Ujú. Listo. Sí, bueno, en cuanto a la lectura, a mí particularmente me agradó mucho, porque ya como tú bien nos mencionabas, pues es la lectura más completa que se refiere a todo esto de los actos fallidos. Y sobre todo me agrada también porque ya Freud nos va poniendo así como muy sutilmente todo lo que se va a venir pues próximamente, ¿no? Cómo es que quiere que a través de esta pues próxima formación psicoanalítica, por así decirlo, que pudieran estar interesados, quieren que veamos a la vida anímica como más dinámica, como a través de pues ciertas frases, no lo dice textualmente, pero cómo quiere que veamos a estos actos fallidos como actos psíquicos, como una pequeña parte, un nexo, él dice, ¿no? Un nexo psíquico dentro de una serie de todo un proceso psíquico que está ahí, este, pues inmiscuido pues en toda una dinámica de fuerzas, ¿no? Que próximamente serán pues, las llamadas pulsiones y que cómo estas pues están, por así decirlo, peleando unas con otras, tratando de salir, ¿no? De exteriorizarse. Pues nada, y pues cómo es, al final se me pasó una duda que no sé si la vas a mencionar, pero porque sobre todo porque no te la escuché decir acerca del refrenamiento. No sé si la vas a llegar a mencionar, pero ahí como que tengo algo. Si quieres, cuando lleguemos a esa parte, pues hablamos más respecto al tema, porque la verdad es que, y ahorita déjame checarla así de rápido en lo que, porque ya está casi hasta el final. Y, y pues nada, ya de ahí pues nos empieza a hablar, ¿no? Sobre otras características de respecto a los tipos de deslices, tanto el del habla como el de escritura, el olvido, y pues cosas igual de interesantes como los vimos en las anteriores lecturas, ¿no?
y bueno, nada más. Sí, si quieres ahorita puedes checar en las últimas hojas de la conferencia a ese tema para que veas cuál es la duda en particular. Pero sí, justamente por eso es que el psicoanálisis está catalogado dentro de las teorías psicodinámicas, precisamente porque habla de la dinámica de los procesos psíquicos, ¿no? De que no lo dice en estas conferencias, lo dice hasta el tema de la interpretación de los sueños, pero en donde ocurre todos estos procesos, donde ocurren todos estos procesos de que algo se quiere expresar, pero algo falla, entonces viene un desliz, pero a la vez como que no se quiere expresar y por eso se hace el desliz. Todo este juego de dinámicas y movimientos ocurren dentro de un lugar que Freud llama aparato psíquico, que no lo habla en estas conferencias, lo habla hasta las de la interpretación de los sueños, pero justamente en este aparato psíquico es donde ocurre toda esta serie de movimientos, ¿no? Por eso es que al psicoanálisis se le conoce como una teoría psicodinámica, porque dinámica tiene que ver con movimiento, ¿no? Dinámica, movimiento. Entonces están en juego varios movimientos de deseos, de pulsiones, como mencionabas que va a venir a decir posteriormente Freud, de cosas que se quieren decir, pero que hay algo que no quiere que se exprese. O sea, todo este tipo de movimientos, no solamente se dan en ese nivel, ¿no? Sino que el mismo aparato psíquico está constituido por partes, por secciones. No es un aparato psíquico completo, está roto, ¿no? ¿Y está roto en qué? En dos, en inconsciente y en conciencia, ¿vale? Y entre estas mismas instancias hay una más, que es el preconsciente. Y entre ellas igual van a estar en movimiento, o sea, el preconsciente va a afectar al consciente, y el consciente va a estar afectado también por el preconsciente, pero el preconsciente va a afectar al consciente gracias al inconsciente y bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero por eso es que se le conoce como dinámica, psicodinámica, ¿vale? También, pero sí, por eso es que es muy importante tener en cuenta, y yo creo que esta es la conferencia más importante de las tres, porque justamente aquí es donde se resuelve el enigma de los actos fallidos, ¿no? ¿Por qué ocurren? ¿Por qué se dan? Porque justamente aquí es donde habla, yo creo que habla aquí dos temas que son como los centrales, ¿no? Que es, explica a profundidad lo que son las dos instancias que ahorita preguntaba la compañera Brenda, que es la instancia perturbada y la perturbadora, y habla sobre las intenciones de la acción perturbadora, ¿no? ¿Por qué hay una instancia perturbadora? ¿Por qué está modificando lo que yo quiero expresar? ¿No? ¿Por qué lo modifica? ¿Por qué lo transforma? ¿O por qué lo sustituye? ¿Con qué objetivo? Y aquí Freud lo explica, ¿no? De manera más detallada. Pues yo por eso creo que esta es como que la conferencia donde este enigma se resuelve, ¿no? Pues bueno, no sé, antes de que pasemos a ver los puntos importantes de la lectura, si, no sé, Erika, ¿tienes alguna pregunta, duda, comentario, algo que quieras resaltar? No, esta vez no me dio tiempo de leerla. Una disculpa. No te preocupes, está bien. Igual están los videos ahí en YouTube, ¿va? Para que puedan ver lo que hablamos en las conferencias pasadas. Pero bueno, entonces vamos a ver qué nos dice Freud en esta cuarta conferencia, ¿vale? Bueno, inicia con lo clásico que lo hace desde la segunda conferencia hasta esta última. Los actos fallidos tienen un sentido, ¿no? Pero aquí hace una aclaración que no había hecho antes. Él no afirma que todos los actos fallidos tengan un sentido sin excepción, pero que hasta ahorita, hasta donde él ha llegado, todos los que al menos a él le han tocado tienen un sentido y se pueden interpretar, ¿no? Solo que él pues no está seguro si así sea con todos, ¿vale? Entonces, la misma cuestión nosotros la podemos aplicar. Yo creo que para el 99% de actos fallidos hay una explicación, quizás para el otro 1% no, pero de que la mayoría se pueden interpretar, ¿no? Y el sentido aparece de diversas formas. Habla sobre eh, que los actos fallidos tienen dos propósitos o se pueden dar de dos formas, mediante la sustitución o mediante la desfiguración, con el propósito ambos de ocultar algo, ¿no?
Por ejemplo, cuando nos referimos a un acto fallido de sustitución, se refiere a cuando decimos una cosa en vez de otra, ¿no? En el mismo ejemplo de Nicolás Maduro, ¿no? De los panes y los penes. U otro ejemplo que viene aquí en la lectura de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Que el senador que va a abrir la Cámara, la sesión, dice, ya somos un buen número de participantes, por lo cual doy por cerrada la sesión. Digo, doy por abierta la sesión, ¿no? O sea, aquí hubo una sustitución. Él quería decir, doy por abierta la sesión, pero él dijo, la cierro, ¿no? Entonces, aquí es una sustitución. Sustituyo lo que yo quería decir por otra cosa. Y cuando habla de desfiguración, habla de cuando directamente me equivoco con una palabra inexistente, ¿no? La desfiguro y directamente digo algo que no existe, ¿vale? Por ejemplo, nos hablaba Freud en las conferencias sobre un caso de un hombre que había visto una mujer y entonces él quería acompañarla. Entonces acerca a esta mujer y le dice, disculpe, ¿me permite acontrajarla? Digo, ¿me permite acompañarla? Dijo la palabra acontrajarla, palabra que no existe. Pero cuando vemos y hacemos la interpretación de este acto fallido, vemos que acontrajar es la combinación de dos palabras. Acompañar, que es lo que quería decir, y ultrajar, ¿no? Es decir, detrás de este acto fallido estaba el me permite ultrajarla, ¿no? Pero, y aquí es donde vemos la instancia perturbadora y la perturbada, ¿no? La perturbada es me permite acompañarla. La perturbadora es me permite contrajarla, una palabra que no existe. Pero el sentido detrás de esta palabra inexistente de acontrajarla es ultrajarla, por lo cual eh, la instancia que desfigura tiene el propósito de que no se diga algo porque quizás es algo inaceptable, ¿no? Es algo que no se puede decir. Porque obviamente, si él dijera directamente, disculpe señorita, me permitiría ultrajarla, pues, o sería inaceptable tanto para él como para ella, ¿no? Entonces era un deseo que estaba muy en el fondo de él y que una instancia, digamos, para protegerlo, hizo que ocurriera este desliz, ¿no? Entonces, expresa el deseo, ¿sí? Quiero ultrajarla, pero de manera disfrazada, ¿no? De manera combinada. Me permite contrajarla y de esta forma, la persona que tiene este deseo de ultrajar no se entera que su deseo es ultrajarla, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo importante también de estas dos instancias. Y aquí más o menos empezamos a ver que en los actos fallidos, y podemos sospechar que en otros, ocurren porque la intención que está detrás del acto fallido es una intención que causa displacer, ¿no? En este caso, me permite contrajarla, lo que quería decir es me permite ultrajarla, genera displacer. Aunque era un deseo del hombre que lo deseaba así, conscientemente era algo que no aceptaba, ¿no? Que era algo inaceptable. Entonces, la manera de protección viene este mecanismo de desfiguración para protegerlo de que sepa que ese es su deseo, ¿no? Entonces, así es como funcionan la mayoría de los actos psíquicos. Hay un deseo, por eso es que yo en las primeras sesiones, cuando les hablaba de qué es el psicoanálisis, les comentaba yo que la palabra deseo va a ser una palabra fundamental en la teoría, ¿no? Eh, Podemos ver que tras este tipo de actos psíquicos, como los actos fallidos, hay un deseo o hay algo que es inaceptable para la persona, por lo cual ocurre este desliz y este trastrabamiento, ¿vale? Pero bueno, aún no dice Freud nada del deseo, es algo que ahorita yo les estoy adelantando un poco, ¿no? Continúa diciendo que lo que vemos de la vida psíquica se entiende entonces como un resultado de un fenómeno anímico y no orgánico. Es decir, lo biológico, lo orgánico, la tensión, que estoy cansado, eso no tiene que ver con la producción de un acto fallido, aunque ya vimos que puede facilitar a que se produzca uno, ¿no? Eh, entonces, los actos fallidos y todo proceso psíquico tiene que ver con que es el resultado de un fenómeno anímico, ¿vale? Y cuando hablamos de fenómeno anímico,
hablamos de que tiene un sentido, ¿no? Es decir, traducido, todo acto psíquico viene de un fenómeno anímico, es decir, todo acto psíquico viene de un sentido para mí, ¿vale? ¿Qué significa sentido? Significado, propósito, tendencia o ubicación dentro de una serie de nexos psíquicos, ¿vale? Es decir, el acto fallido tiene un propósito, tiene una tendencia y tiene una ubicación dentro de una serie de nexos psíquicos, de pensamiento, ¿vale? Cuando ustedes lean este tipo de cuestiones de ubicación en una línea o en una cadena de pensamiento, véanlo de esta forma. Cuando ustedes están platicando con alguien, por ejemplo, una conversación casual con alguien, mientras ustedes están platicando a la persona X cosa, se les están viniendo a ustedes un montón de ideas, de recuerdos, de palabras, ¿no? Y todo ese conjunto de ideas que se les viene en mente mientras están platicando son todo un conjunto de ideas que están encadenadas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes les preguntan, ¿qué panteón para ti es el más limpio de Jalapa y más bonito? Uno pensará, bueno, Bosques de Recuerdo, ¿no? Es el más limpio y más bonito de Jalapa. Pero cuando tú piensas en la respuesta, quizás de manera secundaria, piensas que ahí enterraron a tu abuelito, a tu abuelita, a tu tío, a tu tía, o que tú fuiste de niño y viste, por ejemplo, en una tumba un reguilete de los que giran. O sea, un montón de pensamientos que vienen acompañados de eso que tú dices, ¿no? A eso se le conoce como cadena psíquica, ¿no? Cadena de pensamientos que surgen gracias a lo que tú estás diciendo o platicando, ¿vale? Entonces, dentro de todo eso puede estar la ubicación de un desliz, ¿vale? Ya lo vamos a ver ahorita más con ejemplos, pero es para que más o menos vayan entrando en cuestión de materia, ¿vale? Bueno, habla de manera, no voy a hablar tanto de esto porque no lo explica tanto Freud, pero habla acerca de que hay un tipo de actos psíquicos que se le parecen a los actos fallidos, que son las acciones causales y sintomáticas, ¿no? Solamente que no lo voy a explicar aquí tanto porque no lo aborda Freud tanto. De hecho, esto lo aborda en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Pero tienen la misma lógica que los actos fallidos, ¿no? Cuando habla de acciones causales y sintomáticas, habla de este tipo de acciones que hacemos de manera como a jugueteo, sin sentido, ¿no? Que parecieran superfluas, sin sentido, sin importancia, ¿no? Por ejemplo, que yo agarre un lápiz y esté jugando con el lápiz, ¿no? O que yo esté, si soy mujer y tengo aretes, que yo esté jugando con los aretes mientras estoy en misa, ¿no? O no sé, cualquier cosa. Este tipo de acciones que parecieran tan casuales, superfluas y sin importancia, también se pueden interpretar de la misma forma que se interpretan los actos fallidos, ¿vale? Pero bueno, les comentaba, esto no lo habla Freud tanto, por lo cual me lo voy a saltar. Y bueno, luego habla de las instancias que están en una operación fallida, ¿no? De las intenciones. Que hay una intención, como les comentaba, perturbada. La intención perturbada es lo que realmente se quería decir. Y la perturbadora, que es lo que se dijo en lugar de lo que se quería decir, ¿vale? Y entonces Freud va a explicar acerca de la instancia perturbadora, ¿no? De lo que se dijo, el resultado, ¿no? Y dice que la instancia perturbadora puede estar presente de dos formas. Una, cuando hay una relación de contenido. ¿Qué significa esto? Que cuando tú te equivocas, te trastrabas, tienes un desliz, aquello con lo que tú te equivocaste guarda alguna relación de una u otra forma con lo que tú realmente querías decir, ¿no? Eh, y puede, por ejemplo, que cuando tú te equivocas en el hablar, tú te equivocas y cometas una contradicción con lo que tú querías decir realmente, una rectificación o un complemento, ¿vale? Por ejemplo, el de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? De doy por cerrada la sesión. Digo, doy por abierta la sesión, ¿vale? Este es un caso de acto fallido de relación de contenido, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación o cuál es el vínculo? La palabra cerrar y abrir, ¿no? O sea, son antónimos, están relacionadas de una u otra forma, por lo cual aquí la instancia perturbadora tiene relación con la perturbada, ¿no? Dijo cerrar en vez de abrir, ¿vale? O sea, hay una relación entre las dos palabras. Entonces,
este tipo de actos fallidos pues son de los que son de repente más fáciles de interpretar, ¿no? Porque como hay un vínculo entre la instancia perturbadora y la perturbada, pues es sencillo de hacerlo, ¿no? De manera, pues, la interpretación de manera sencilla, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a comentar aquí, dice, en casi todos los casos de trastrabarse, con lo contrario, la intención perturbadora expresa el opuesto de la perturbada, ¿no? Es decir, hay dos intenciones o aspiraciones incompatibles una con la otra, ¿no? Es como si, por ejemplo, en este caso de doy por cerrada la sesión, lo que la persona realmente quería decir era que la quería cerrar, ¿no? Entonces, se leería más o menos la interpretación de esta forma. Yo declaro abierta la sesión, pero preferiría haberla cerrado ya, ¿no? Es decir, se equivocó con una palabra que es incompatible con lo que realmente quería decir, pero porque el mismo deseo era incompatible con lo que quería decir. Porque ya les comentaba yo que este diputado no esperaba nada bueno de la reunión, ¿no? O sea, él decía, es que algo va a salir mal, ¿no? Sé que va a haber un problema ahorita que comencemos la reunión. Entonces, yo la quisiera cerrar, ¿vale? Entonces, por eso es que se equivoca de esta forma, porque lo que él tenía que decir, declaro abierta la sesión, iba en contra de lo que él realmente sentía y quería, ¿no? Por eso se trastraba con lo contrario, ¿vale? Otro ejemplo, dice, una revista política ha sido acusada de corrupta y se defiende en un artículo que cierra diciendo, ponemos a nuestros lectores por testigos de que siempre hemos campeado interesadamente por el bien de la comunidad, ¿no? Lo que realmente tenía que haber dicho fue porque hemos campeado desinteresadamente por el bien de la comunidad, ¿no? O sea, sin ningún interés político, pero dice interesadamente, ¿vale? Es decir, si esta revista que se está siendo acusada de corrupta cometió este desliz en la escritura, significa que efectivamente era corrupta, ¿no? Dice, el redactor de esta revista piensa, eso es lo que yo me veo obligado a escribir, pero sé que las cosas no son así, ¿vale? Eso es lo que el redactor de esa revista piensa. Yo tengo que escribir que nosotros hemos campeado desinteresadamente por los intereses de los lectores, pero yo sé que no es así, que sí lo hacen con interés, ¿no? Entonces por eso se equivoca de esta forma, ¿vale? Eh, entonces, esto es cuando hay un caso de contradicción, o sea, cuando tú te equivocas diciendo lo contrario a lo que querías decir, vamos a indagar psicoanalíticamente teniendo en mente que la persona deseaba precisamente eso que dijo, ¿no? Lo contrario a lo que realmente tenía que decir, ¿vale? Así es como vamos a tener en mente la idea para poder hacer la interpretación psicoanalítica en el caso de cuando te equivoques diciendo una palabra contraria a la que realmente querías decir. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacerle cuando, por ejemplo, se trata de palabras que están unidas, ¿no? Con abreviaciones, contracciones, condensaciones, como este ejemplo de acontrajarla. ¿Cómo se le hace, ¿no? Dice, cuando esto ocurre, dice, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se trata de rectificaciones, añadidos o continuaciones a las que una segunda tendencia hace valer junto a la primera, ¿vale? ¿Qué significa esto? Cuando nos equivocamos con una palabra que no existe, tenemos que pensar una primera idea en que en esta palabra hay dos, ¿no? Hay dos palabras en esta palabra inexistente y que una solo tiene sentido junto con la otra, de las dos que están adentro, ¿vale? Y ahí yo les voy a poner el ejemplo de acontrajarla, ¿no? Aquí tenemos que pensar que la palabra acontrajar es la unión de dos, acontrajar. Bueno, me permite acompañarla, acompañar, acontrajar, La primera palabra es acompañar, pero trajarla, ¿de dónde viene, no? Y aquí es donde hacemos la indagación con la persona. Bueno, ¿usted en qué estaba pensando cuando le hizo la invitación para acompañarla?
en qué estaba pensando. Y la persona que ya está muy en confianza en análisis, que ya lleva tiempo, que ya está esta transferencia, pues va a ser sincera, ¿no? Y va a decir, bueno, es que también algo que se me pasó en la mente es que pues estaba muy solita en la calle y pues yo estoy necesitado y quizás yo la pudiera haber ultrajado, ¿no? Entonces, ultrajar, ultrajarla, acompañarla, ultrajarla, a contrajar, ¿no? Y así se hace la indagación psicoanalítica. Pero obviamente, por eso les digo, depende mucho la interpretación de la persona que comete el desliz, ¿no? Porque el psicoanalista no va a interpretar nada. O sea, va a ser la interpretación, pero no va a surgir de él, va a surgir de lo que diga la persona que lo cometió, ¿no? Y la persona por eso tiene que ser sincera y nosotros en psicoterapia tenemos que dar la premisa que aquí no se juzga, ¿vale? Que aquí no estamos para juzgar, no somos jueces, que tiene que hablar de manera libre, sin prejuicios, eh, todo lo que piense, ¿no? Que no somos un juez, ¿vale? Por eso es que la indagación se tiene que hacer en confianza, en transferencia, ¿vale? Eh, Da otro ejemplo, y bueno, este me gustaría proyectarlo porque este tiene una palabra en alemán que no sé cómo se dice, así que prefiero que mejor la vean de manera visual para que vean este otro ejemplo que menciona la lectura. Es la número 9. Aquí, por ejemplo, cuando, mismo caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando me equivoco con una palabra que no existe, ¿no? O cuando se trata de uniones, de más de una palabra en una sola. Otro ejemplo que vimos en una sesión pasada es este. Ciertas cosas salieron a Borschwey, ¿no? Que es una palabra inexistente. Esto está en alemán originalmente, o sea, toda esta frase está en alemán, solo que yo la traduje al español. Ciertas cosas salieron a, y como esta palabra no existe en español, pues no la puede traducir y la dejé tal cual, ¿vale? ¿Cuál es el contexto de este acto fallido? No me acuerdo si los mencioné o no, pero le estaban preguntando a una persona sobre unas cosas y esta persona pues hablaba de estas cosas, ¿no? Y él dijo, bueno, pues ciertas cosas salieron a, y dijo esto, ¿vale? Lo que realmente quería decir es a la luz. Eso es lo que él realmente quería decir. Ciertas cosas salieron a la luz, ¿vale? Y se equivocó diciendo esta palabra. Entonces, ¿cuál es el significado de esta palabra? Dice, Borswein es una combinación, una abreviación. Es la contracción de Borschein, que es a la luz, y Weinerein, que es porquerías, ¿vale? Entonces, esta palabra es la combinación de estas dos, a la luz y porquerías, en una palabra que en alemán no existe, ¿vale? Y yo incluso les decía, en esto en español hubiera sido como más o menos la palabra porque abiertos, ¿no? Porque abiertos, que es la contracción de descubiertos y porquerías, porque abiertos, ¿vale? Y sería más o menos en español así. Ciertas cosas fueron descubiertas, ¿vale? Pero ¿qué pasó aquí? Cuando se le preguntó a la persona por qué se había trastrabado de esta forma, dijo que, bueno, realmente él creía que lo que estaba pasando en esta circunstancia eran porquerías, ¿no? Eran cosas que no eran buenas, que no eran justas, ¿vale? O sea, que estos trapitos salían a la luz porque eran porquerías, ¿no? Entonces, pero él se retuvo y no lo dijo. O sea, en un primer momento él quería decir, ciertas cosas son unas porquerías, pero no lo dijo y se lo cayó. Entonces, posteriormente sale combinado con la palabra a la luz, ¿vale? Y sale esta palabra de Borschein, ¿vale? Que es la combinación de Borschein, que se escribe así, y Schwerin, ¿vale? Otro ejemplo que aquí les pongo es las personas que pueden entender este tema se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, el contexto de este acto fallido es el siguiente. Un profesor de química estaba hablando sobre un tema y le preguntó a sus estudiantes si había quedado claro el tema, ¿vale? Y sus estudiantes no decían nada, se quedaron callados, como dando a entender que no habían dudas, ¿no? Y entonces el maestro dijo, me parece sorprendente, las personas que pueden entender este tema se cuentan con el dedo de una mano, y perdón, con los dedos de la mano, ¿no?
Entonces, aquí lo que significa es, lo que él dijo fue, se cuentan con un dedo de la mano, significa que solo una persona de esos estudiantes, él creía que había entendido el tema, ¿no? Es como decir, me sorprende que nadie tenga dudas porque para mí solo una persona de ustedes entendió el tema, ¿no? Por eso se equivoca de esta forma. Las personas que pueden entender este tema se cuentan con un dedo de la mano, digo, con los dedos de la mano, ¿vale? De entender que le sorprendía que no hubieran dudas, ¿vale? La intención perturbada era decir con los dedos de la mano. Sentido, no hay más que uno que entiende el tema que le estaba hablando, ¿vale? Otro, mi marido puede beber, Aldo, ¿mandé? Aldo, Aldo, yo creo que incluso ahí se refería al propio maestro a sí mismo y Ujú. ya, y no tanto a sus estudiantes. Podría ser, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, Podría ser que en este salón ese uno era él, ¿no? También. No lo dice Freud de manera explícita, pero también lo podemos interpretar de esta forma, ¿no? Quizás nadie entendió y solo yo, ¿no? Que soy el maestro. Este, da este otro también, el contexto de esa esposa dijo, sí, no se preocupe, él puede beber lo que yo quiera. Digo, él puede beber y comer lo que él quiera, ¿no? Detrás de esto, el sentido era este. Mi marido sí puede comer y beber lo que quiera, pero ustedes saben que yo por nada del mundo tolero que él quiera algo. Se basa en lo que yo diga, por lo tanto, puede comer y beber lo que yo quiera, ¿no? Y sabemos que este acto fallido, pues se cometió porque era una mujer que mandaba en la relación, ¿no? Que ella llevaba pues la batuta de la relación y que ella era la que ordenaba en esa relación. Por eso se equivocó así. Lo que ella tenía que haber dicho es, sí, mi marido puede comer y beber lo que él quiera, ¿no? Y dice, en todos estos casos, el trastornarse proviene del contenido de la intención perturbada, es decir, lo que se quería decir o se anuda a ella, ¿vale? Entonces, bueno, eso es con los actos fallidos donde hay una palabras que no existen, ¿no? Tenemos igual misma premisa. ¿A usted qué se le ocurre con esto? ¿En qué estaba pensando antes, ¿no? Como este caso de contrajarla. No lo dice Freud que así, así se hizo la indagación, pero yo así lo hubiera hecho, ¿no? Bueno, cuando usted la vio sola en la calle, ¿usted qué pensó, ¿no? ¿Qué pensó acerca de ella? ¿Cómo la vio? ¿Qué opina de ella, ¿no? Y de ahí quizás hubiera salido que la quería ultrajar, ¿no? Pero bueno, eso es cuando les comentaba que este acto fallido se comete cuando hay una relación de contenido, ¿no? O sea, cuando me equivoco con algo que se relaciona de una manera u otra con lo que se quería decir, ¿no? Como abrir, cerrar, ¿vale? Declaro cerrada la sesión. Digo, abierta, ¿vale? Abrir, cerrar, ahí está la relación. Pero luego, dice Freud, hay otra forma de cuando no hay una relación de contenido. Dice que este es el caso más oscuro e interesante, ¿no? Que en este caso la intención perturbadora no tiene nada que ver con la perturbada. Por ejemplo, la de Jesús repartió los panes y los penes. Digo, los peces, ¿no? Aquí penes y peces no tienen nada que ver en sí. Y dice Freud, cuando ocurre esto, proviene de una hilación de pensamientos que había ocupado a la persona poco antes y ahora repercute de esa manera sin importar si fue un pensamiento que sí dijo o no dijo, ¿no? Y se trata de una posposición del sonido. La palabra penes y peces suenan igual, aunque no tienen nada que ver un pan con un pene, pues suenan igual, ¿no? Pene, panes, peces. Hay una similitud en el sonido. Entonces, Nicolás Maduro, antes de su discurso, estaba pensando en algo relacionado a penes, que no sé, ¿no? Pero lo pensó, lo dejó, pero luego esto vino y se coló en esa frase, ¿no? Aunque no lo haya dicho, obviamente Nicolás Maduro no va a decir en público algo que tenga que ver con esto, ¿no? A menos que sea Donald Trump, que él sí, pero tiene que ver con esto, ¿no? La posposición del sonido en forma de pensamiento, ¿vale? Él lo pensó y vino después y le repercutió, ¿no? Por lo cual, dice Freud, en estos casos donde no hay una relación entre lo perturbado y lo perturbador, el nexo es más, más incierto, no es tan directo, ¿no? El nexo se da de forma artificiada
y por vías de conexión muy, muy forzadas, ¿no? Y da ahí unos ejemplos sobre este tipo de actos fallidos que les voy a leer. Dice, y que de hecho yo lo traduje al español para que más o menos se entendiera. Dice, Freud ve en la calle a dos mujeres vestidas de turistas y las acompaña un ratito. Hablan de lo bonito y difícil que es ser un turista. Una de ellas dice que esa forma de hacer turismo es muy incómoda. Y esta persona dice, es verdad, no es agradable caminar bajo el sol todo el día y sudar la blusa, la camisa, y se queda callada, ¿no? Al decir esto, parece que iba a decir algo más, ¿no? Dice, más tarde esta misma persona dijo, pero uno puede cambiarse la ropa cuando llega el calzón. Eso fue lo que dijo, ¿no? Eso fue el acto fallido. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo podemos interpretar de esta forma? Lo primero que ella estaba diciendo es verdad, no es agradable caminar bajo el sol todo el día y sudar la blusa, la camisa, y lo que seguía era el calzón, ¿no? Pero por cuestiones de decoro, ¿no? De que, ay, no, ¿cómo voy a decir yo esta palabra? Pues no lo dijo. Y por eso es que tuvo una pausa, ¿no? De, dijo blusa, la camisa, y se quedó callada, ¿no? Pero luego, más tarde, ella dice, pero uno puede cambiarse la ropa cuando llega el calzón. Lo que ella realmente quería decir era en mexicano al cantón, ¿no? O sea, a la casa. En alemán no existe la palabra cantón, es como en México se le dice a veces a la casa, ¿no? Entonces, lo que ella realmente quería decir es esto, ¿no? Pero uno puede cambiarse la ropa cuando llegue al cantón, o sea, a la casa, ¿vale? Pero como la palabra calzón y cantón suenan igual, pues viene la palabra que omitió primero y se cuela en este momento que es oportuno, ¿no? Porque la palabra cantón rima con calzón, ¿vale? Entonces, y así es como le explica Freud, ¿no? La mujer tenía el propósito de decir más prendas, blusa, camisa, calzón, pero por motivos de decoro omitió la palabra calzón. Y en la siguiente frase aparece de forma independiente a la primera. Ella quería decir al cantón, o sea, casa en mexicano, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cuando hay un trastrabamiento que no hay una relación de contenido directo, ¿no? Bueno, y después habla Freud de que se pregunta, ¿por qué ocurre? ¿No? O sea, ¿cuál es la intención de la tendencia perturbadora? ¿Vale? Y él dice que pueden haber tres motivos, o tres circunstancias más bien. Uno, cuando la persona sabe por qué se trastrabó así, ¿no? Por ejemplo, el diputado, pues él sabía que no iba a venir nada bueno, que él desearía cerrar la sesión, ¿no? O sea, él lo sabía. Entonces, el primer caso es cuando tú conoces por qué te trastrabaste así, ¿no? Es el primer caso. El segundo es cuando la persona acepta la tendencia perturbadora como suya, o sea, dice, ok, sí, es mío, ¿no? Pero no sabe que estuvo activa en él antes del desliz, ¿no? O sea, no lo reconoce, o sea, lo reconoce como suyo, pero le sorprende mucho, ¿no? O sea, es como de, pues no me había puesto a pensar en ello, pero es verdad, ¿no? Y aquí da un ejemplo, el extravío del lápiz, ¿no? El ejemplo del extravío del lápiz, o sea, la persona perdió el lápiz que era muy apreciado por la persona y no sabía por qué, pero cuando le hace la interpretación del tío, dice, ah, bueno, no me había puesto a pensar en ello, me suena lógico, pero sí, sí lo acepto. Me suena coherente, pero le sorprende la interpretación, ¿no? Y el tercer caso es cuando rechazas completamente la interpretación, ¿no? Y aseguras que no es tuya. Y el ejemplo que da aquí Freud es la de el erupto, no de, así que me dispongo a eruptar, digo, a brindar por la salud de mi jefe, ¿no? Que dice Freud que cuando le hizo la interpretación a este joven, el joven dijo, a ver, usted me quiere meter en problemas, dice, si usted por sus sospechas sigue así, me va a meter en un problema con mi jefe. Yo lo respeto mucho, yo no lo quería ofender, ¿no? O sea, ignora totalmente y la rechaza con fuerza, ¿no? La interpretación. Eh, y cuando ocurre esto, es porque
la persona está externando un deseo en donde ni siquiera la persona lo sabe, ¿no? O sea, en el primer caso sí lo sabe, sabe que no esperaba nada bueno de la sesión. En el segundo caso lo medio sabe y en el tercer caso de plano no lo sabe, pero existe, ¿no? O sea, es un deseo real, ¿vale? Bueno, ahora sí continúo. De hecho, ya ahorita estoy hablando y me estoy acercando al tema del frenamiento, con todo esto, ¿no? Eh, bueno, ya ahorita explicamos sobre las formas en las que se puede clasificar el motivo por el cual una persona se equivoca. Uno, sabe por qué se equivocó así y de dónde viene. Dos, eh, lo acepta como suya la interpretación, que sí es algo que estaba en ella, pero le sorprende, ¿no? No lo veía en él antes. Y tres, rechaza la interpretación, ve como algo ajeno, ¿vale? Ese deseo no es mío o ese motivo no es mío, ¿vale? Y entonces aquí dice Freud, ¿qué hay de común en estos tres grupos? ¿No? Dice, en los tres casos, la tendencia perturbadora, lo que realmente se quiere decir, es frenada, ¿vale? El hablante decidió no decirla y entonces ocurre un desliz. La tendencia refrenada, lo que se quería decir, se opone a ser expresada mediante el alterar la expresión, enredándose con ella o sustituyéndola. Los tres grupos se diferencian por el alcance mayor o menor en que fue frenada la intención. En el primero, donde sabe de dónde viene el desliz, dice en el primero, la intención está presente y se hace notoria antes de que ocurra. Solo después experimenta el rechazo, reflejado en el trastorbarse. En el segundo, el rechazo tiene un alcance mayor y la intención ya no es notoria antes de que ocurra el desliz. Y en el tercer caso se puede exteriorizar una tendencia que desde hace mucho ha sido frenada, al grado que no es notada por el hablante y por eso la desmiente, ¿no? Es decir, cuando habla aquí del frenamiento, habla de que cuando uno comete un desliz, una acción fallida, hay una intención, ¿no? Por ejemplo, el de eructar y brindar. La intención aquí de la persona era ofender al jefe, ¿no? Sin embargo, esto quizás era algo que él había rechazado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, aunque estuvo en él como un deseo de, ay, me cae gordo el jefe, quizás fue hace mucho tiempo que ahora viene en este desliz, ¿no? Se manifiesta en este desliz y él no acepta como suyo porque ocurrió hace mucho, solo que él no lo sabe, ¿no? O no lo recuerda, ¿vale? Entonces viene el frenamiento. Entonces, en los tres hay un frenamiento de lo que realmente se quiere expresar. En el primer caso es un frenamiento que está, pero es ligero, porque la persona conoce el porqué, ¿no? En el segundo caso, el frenamiento está de manera normal, ¿no? Es decir, la persona desconoce de dónde viene su desliz, su destrabamiento, se frenó su deseo de expresar eso, ¿no? Pero cuando se le interpreta, lo acepta, porque quizás es algo que fue al momento, ¿no? Es algo reciente o es algo latente en la persona, ¿vale? Que de hecho lo vamos a ver con el video que estamos por ver la siguiente semana de Historias de Diván. El desliz que ocurre ahí es del segundo tipo, ¿no? Y tres, cuando rechaza la interpretación, aquí el frenamiento se hizo no en el momento, sino que ya se hizo hace mucho tiempo, ¿no? Por eso la persona lo rechaza totalmente. Ese deseo de insultar al jefe ya lo había expresado hace mucho tiempo, ¿no? Ya lo había frenado hace mucho. Y ahorita sale a colación mediante este acto fallido que el deseo existió hace tiempo y entonces él se defiende de manera pues energética, ¿no? Porque lo ve como muy ajeno a él. ¿Por qué? Porque realmente ocurrió hace mucho, ¿no? Entonces, en eso consiste el frenamiento, ¿vale? Hay un acto fallido que tiene un objetivo de expresar algo, pero se frena. Entonces, se frena y viene el acto fallido, ya sea por sustitución o por desfiguración, ¿vale? Y esa es la dinámica del frenamiento, prácticamente. Eh, Así es como funciona prácticamente el acto fallido, ¿no? Pues no sé, Rubén, si con esto sale a colación tu duda. Sí,
Sí, Aldo, creo que sí, porque yo lo había entendido de otra manera. um, Según yo, y más o menos con lo que tú, bueno, con la lectura, ves que en la de arriba hay como todo un párrafo Ujú. que dice, el hablante se ha decidido a no transponerla en un dicho y entonces le ocurre el desliz, vale decir, la tendencia refrenada se transpone contra su voluntad en una exteriorización, perdón, y bla, 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 ¿no? Ahí yo tenía entendido que según era de que yo tenía conciencias de ese acto fallido. Bueno, vamos a poner el ejemplo de un nombre que no quiero decir o de una persona y, y según yo tengo conciencia, pero aun cuando yo quiero frenarlo, aún así lo digo. O sea, sale solo. Según yo así lo he entendido. Y creo que no es así, o sí, que ya, eso, el acto del refrenamiento, la verdad es que nunca lo había escuchado y ahorita como que no sé qué anda. Sí, el acto del refrenamiento, de hecho, lo tengo anotado así. Lo que se frena es la intención de lo que se quiere decir. La intención inconsciente, ¿no? La Ok, intención oculta, no la intención conocida. Obviamente puede ser conocida si estamos hablando de un primer nivel, como lo ujú, habla aquí, exacto. ¿no? Que la persona lo conoce. Ahí podría aplicar lo que tú dices. Pero en el Ah, ok. 2 y en el 3, que es el más común, el 2 y el 3, ahí habla del frenamiento de la intención inconsciente, ¿no? Mi Ok, intención perfecto. es insultar al jefe, entonces, pero me freno, ¿no? Pero sale el acto fallido en Sí, donde digo claro. eructar en Mm, vez de brindar, ¿no? ujú. Pues bueno, ahí está la cuestión del acto del frenamiento, ¿no? Pero en Eh, todo sale, ¿no? Perdón que sí, te interrumpo, pero en todo sale, ¿no? O sea, en el primero, o sea, yo estoy consciente, pero aún así lo digo, o ese era en el segundo. sí, En el segundo, ok, en perfecto. el primero. En el primero, ok. Ujú. En el primero sale, por ejemplo, el de a la luz y porquerías, ¿no? Ahí la Ujú. persona sale, aunque no sale de manera completa, porque lo Sí, dijo en sí, una sí, palabra claro. inexistente, ¿no? Pero al fin y al cabo salió. Entonces, Ujú. es en el primero, porque la persona, cuando le preguntaron por qué te equivocaste, sí dijo, bueno, es que realmente yo sé que lo que salió ahí a la luz eran porquerías, ¿no? Solo que no lo dije, Ujú. pero al fin y al cabo salió en Sí, porque abiertos, ¿vale? Entonces, es en el primero. Y bueno, bien, bien, ya gracias. finalmente, sí, de nada, Freud nos habla sobre las condiciones para que se produzca un desliz. Y dice que la condición fundamental es la sofocación, el no decirlo, ¿vale? No decir algo. Eh, Incluso da una frase, lo que hoy no decimos, mañana puede ser expresado mediante un acto fallido, ¿vale? Y ya aquí es donde nos dice Freud la definición psicoanalítica de los actos fallidos con todo lo que hemos revisado, ¿vale? Y la voy a leer. Los actos fallidos, y así lo define Freud ya finalmente, con todo lo que hemos visto. Los actos fallidos son actos psíquicos con sentido y un propósito sofocado. Surgen por la interferencia de dos instancias o dos intenciones, una perturbada y otra perturbadora. Y la ejecutación de una de estas intenciones, la que realmente se quería decir, tuvo que haber pasado un frenamiento para que se pueda expresar mediante la perturbación de la otra. Tuvo que haber sido perturbada antes para que luego venga como la perturbadora, ¿vale? Es decir, todo acto fallido es algo que en determinado momento no se dijo, ¿no? Se frenó, ¿vale? Como lo que eso es el mecanismo de la frenación, ¿no? Del frenamiento. Freno, decir algo que siento. Lo omito, no lo digo, ¿no? Tengo algo contra mi jefe, lo omito, lo freno, pero luego en un acto fallido va a salir, se va a expresar, ¿no? Por ejemplo, o el otro, ¿no? Pues yo tengo necesidad, por ejemplo, digamos, de dinero, ¿no? Y veo una mujer sola en la calle y yo quisiera ultrajar a alguien, ¿no? Pero y se me viene la oportunidad que veo una persona sola en la calle, ¿no? Y sale el acto fallido, ¿no? Sale la intención que fue frenada. Me permite acontrajarla, digo, me permite acompañarla, ¿no? Eso que frenó en determinado momento el deseo de ultrajar, salió en el acto fallido, ¿no? Lo frenó antes. Eh, y les digo, lo vamos a ver con mayor precisión en el capítulo que vamos a ver la siguiente semana, ¿vale? Eh, entonces, por eso los define así.
tuvo que haber pasado un frenamiento para que se pueda expresar mediante la perturbación de la otra. Tuvo que haber sido perturbada antes para que luego venga como la perturbadora, ¿no? Eh, y bueno, por eso es que se le conoce así al psicoanálisis, por todo lo que ahorita hemos hablado, ¿no? Porque estamos hablando de alguna tendencia perturbada, una perturbadora, algo que se quería decir, pero luego viene algo que lo rechaza, ¿no? Y se expresa en un acto fallido de manera desfigurada, ¿vale? Y es una lucha de cosas, o sea, una parte quiere expresar, por ejemplo, mi deseo de ultrajar a alguien, una parte de mí lo desea y así lo quiere, pero otra parte lo está sofocando, ¿no? Lo está frenando. Entonces, en un acto fallido, viene y se expresa, ¿no? Por eso, y esta es la dinámica, eso se le conoce, les comentaba yo, como dinámica, ¿no? Por eso es teoría psicodinámica, ¿vale? Eh, pues bueno, no sé si tengan alguna otra duda o algo más, pero la sesión pues ya acabó por el día de hoy. Aún quedaron algunas cositas más por decir de esta conferencia que están al aire, pero me gustaría retomarlas en la siguiente sesión. Si es que, porque el capítulo de historias de diván dura 20 y tantos minutos, no dura mucho, lo vamos a comentar y ya ahí damos cierre y final a este tema de los actos fallidos, ¿vale? Entonces, nos veríamos la siguiente semana. Si tienen alguna duda, comentario o algo, les pido que por favor lo escriban y se lo guarden para que lo comentemos la siguiente semana. Y ya la siguiente semana les comento. Y vamos a dar cierre a este tema y vamos a ver el capítulo de Historias de Diván, donde vemos un acto fallido muy claro, que ahorita se los adelanto. Es un acto fallido del tipo 2 aquí, de una tendencia perturbadora que es suya, que acepta como suya, pero que no sabe que estuvo activa en él, en el paciente, ¿no? Y ahí tirándole un poquito a la 3 porque el paciente lo rechaza, o sea, rechaza un poco la interpretación, no de manera tan energética como este joven que habla Freud, pero está entre la 2 y la 3, ¿no? El acto fallido que vamos a ver en la siguiente sesión, este, y es un tipo de acto fallido de olvido, ¿vale? Entonces, pues los espero la siguiente sesión, 7:30, día martes, para ver este capítulo, ¿vale? Entonces, que tengan una bonita semana y nos estaremos viendo la próxima.